Ok, buenas noches. Ahora vamos a continuar con lo que es metabolismo de proteínas. Sí, ya habíamos visto antes del parcial todo lo que es metabolismo de proteínas, parte uno. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es repasar algunas cosas que hemos visto ya en la clase de proteínas. Ok, y vamos a continuar con un tema más específico que son las unidades básicas de las proteínas que vienen a ser los aminoácidos. ¿Sí? Para eso, para poder empezar con la parte de proteínas, les voy a colocar un video para que pues puedan recordar ciertos puntos claves como los aminoácidos, las características, los tipos, ¿ok? Para que puedan, eh, para poder introducirnos un poco al tema. ¿Ya? Entonces voy acá a compartir, por favor, me confirman si escuchan bien. Ya voy a dejar abierto aquí. Un segundo que voy a tratar de compartir el sonido. Ok. Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar de los aminoácidos, explicación y ejemplos. Si alguna vez te has preguntado de dónde proviene toda la energía que almacena y utiliza tu cuerpo, la respuesta se encuentra en una serie de moléculas que se relacionan entre sí para conseguir moléculas de proteína. El día de hoy te contaremos todo lo referente a los aminoácidos para que entiendas cómo funcionan estos en tu organismo. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas conformadas principalmente por oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, que se enlazan para dar pie a la formación de proteínas. Gracias a los aminoácidos, el cuerpo humano es capaz de llevar a cabo funciones necesarias para el correcto funcionamiento del mismo. Entre estas funciones destacan las siguientes: crecimiento, descomposición de los alimentos en el organismo, reparación de tejidos dañados, responsables de la contracción muscular. Los aminoácidos no solo se encuentran en las reacciones necesarias del cuerpo humano, sino que también se ven presentes en otros elementos de la naturaleza como los alimentos. ¿Cuál es su estructura? Química y estructuralmente, los aminoácidos se encuentran compuestos por un grupo de amino y un grupo carboxilo, que se unen en un carbono para dar paso a la formación de un aminoácido. Naturalmente, dos o más aminoácidos se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno y de esta manera se forma la proteína. Es por esto que los aminoácidos son responsables de más del 40% de la masa corporal sólida del cuerpo humano. Esto lo convierte en el segundo elemento más abundante en el organismo después de las moléculas de agua. Formación de proteína a partir de aminoácidos. Tal como te hemos contado, los aminoácidos son las moléculas fundamentales para la formación de proteínas. De esta forma, existe un número inmenso de proteínas que actúan en el organismo cumpliendo papeles distintos con la misma finalidad: lograr el correcto equilibrio del cuerpo. La formación de las proteínas se da gracias a la cadena de aminoácidos enlazadas, conocidas como cadenas polipeptídicas. Estas son cadenas lineales que se unen a los aminoácidos mediante enlaces covalentes gracias a procesos de deshidratación y condensación. A este proceso se le denomina síntesis de proteínas. En ese sentido, la cadena polipeptídica está conformada por dos extremos que químicamente son diferentes. Es decir, uno de los extremos se llamará amino terminal porque cuenta con la presencia de un amino libre, y el otro de los extremos se denominará carboxilo terminal, gracias a que existe la presencia de un carboxilo que se encuentra libre. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir. Ok, entonces, ¿qué es lo que pudieron escuchar?
¿Qué te hablan sobre las proteínas? ¿Qué te habla un poco de los aminoácidos, su estructura? A ver, ¿qué me dicen? Para no tener que llamar. Nos dice que los aminoácidos nos sirven mucho para lo que es la contracción muscular, para la degradación de los alimentos, ¿Mm? y que está formada, ¿no?, por el carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. También último dijo que tiene un amino terminal y un carboxilo terminal, porque hay un Exactamente. Por eso es que se llama aminoácido, pues, ¿no? Y Samar, a ver. Sí, doctora, buenas noches. Bueno, lo que puedo entender en cuanto al video es que está formado, ¿no?, por el grupo CHON, que interviene ahí los carbohidratos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? También que es responsable del crecimiento, la reparación de los tejidos, la contracción muscular también he escuchado por ahí, y que está compuesto por un grupo también amino y un grupo carboxilo. También es responsable por más del 40% del cuerpo humano. Eso es lo que puedo entender, doctora. Muchas gracias. Ok. Traten de, por favor, pegarse un poquito más. Ya te he escuchado, pero he estado pegada al teclado, pero te he escuchado. Moisés. Profesora, buenas noches. Se Bueno. dice que los aminoácidos son compuestos por, un grupo amino y otro carboxilo, ¿no? Están unidos por un puente de hidrógeno. Estos son fundamentales, ¿no?, para la formación de las proteínas. Ok, entonces hay que recordar algo. Así, hay algunas cositas que han mencionado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los aminoácidos, ¿no es cierto?, son las unidades básicas de las proteínas, ¿ya? Entonces vamos a hacer un repaso en general de todo lo que son las proteínas, la importancia que tienen las proteínas dentro de la célula, de dónde provienen, ¿ok? Y cómo es que las utilizamos, porque eso es súper importante. Sabemos que hay diferentes biomoléculas que nosotros consumimos con la finalidad de que lleguen a la célula. Muchas de ellas están pues envueltas en la obtención de energía, otras en el tema de lo que es, por ejemplo, ¿no?, en el tema de la reserva también de energía, ¿no?, en el caso de los lípidos, en el caso de los carbohidratos. Algunas están pues relacionados también con la parte estructural, ¿no? Algunos carbohidratos también pueden ser parte estructural de otras moléculas, ¿sí? Otras están relacionadas con la información genética. Y las proteínas son biomoléculas orgánicas que tienen una gran cantidad de funciones. O sea, no es un tema que, si nos ponemos a pensar, todas las biomoléculas son necesarias, ¿ya? Pero las proteínas tienen algo más, que participan en muchas reacciones dentro de la célula. Es decir, en el metabolismo de los carbohidratos, yo no puedo metabolizar glucosa, yo no puedo degradar glucosa, yo no puedo hacer glucogenólisis, gluconeogénesis, glucólisis, si es que no hay presencia de proteínas, porque mayormente las enzimas son proteínas. Entonces, si no hay proteínas, no hay manera de poder yo hacer todo el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Teniendo en cuenta que también hay proteínas transportadoras que permiten que la glucosa pueda ingresar a la célula, que la glucosa pueda salir de la célula, que hay proteínas que pueden hacer que se pasen de un compartimento a otro, ¿ok? Entonces, si nos ponemos a pensar tanto en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de los lípidos, o propiamente en el metabolismo de las mismas proteínas, siempre van a haber proteínas involucradas en la célula. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de proteínas, por eso dicen que era después, ¿no es cierto?, es la segunda biomolécula más abundante después del agua. Porque no solamente porque está relacionada con la pues, función de contracción muscular, ¿no es cierto? No solamente porque sabemos que pues, los aminoácidos, a pesar que no es una función directa de obtención de energía, también nos puede proveer de energía en relación a la síntesis de glucosa, ¿sí? Aparte de eso, sabemos que pues, las proteínas están relacionadas con la parte enzimática, o sea, puede formar catalizadores biológicos, ¿sí? En este caso, luego tenemos también proteínas de transporte, proteínas receptoras, proteínas de membrana,
proteínas hormonales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente todo influye a las proteínas, todo influye a las proteínas. Entonces tenemos que resguardarlas y tenemos que saber cuál es su función. Entonces nosotros normalmente en el aparato digestivo sabemos que tenemos que comer y degradar los alimentos inicialmente en la boca. ¿Pero qué les he dicho? Que las proteínas, ¿dónde inician su digestión? En el estómago. Exactamente, inician en el estómago por una sencilla razón, porque en la boca no puede digerirse porque tenemos proteínas involucradas en la boca que ayudan al metabolismo de otras moléculas, como los lípidos y como los carbohidratos, ¿ok? Entonces, por esa razón es que inician en el estómago, ¿sí? En el estómago nosotros tenemos un pH adecuado que permite que las enzimas puedan trabajar y de esa manera poder hacer todo el proceso de hidrólisis ácida, ¿sí? Que me permite pues tener obviamente polipéptidos, que son pues cadenas un poco más cortas, son largas pero más cortas de las iniciales que consumo, ¿sí? Y luego voy a tener pues ciertas enzimas como la tripsina, quimiotripsina, elastasa, las carboxipeptidasas, ¿sí? Entonces voy a tener enzimas que van a ser endopeptidasas, es decir, que cortan del lado interno, y dos que cortan del lado externo, que vienen a ser las exopeptidasas, ¿no? Entonces ciertas endopeptidasas con la carboxipeptidasa, recordar que indicaban en el video que el aminoácido tiene un grupo, ¿no es cierto?, que es amino terminal y otro carboxi terminal, ¿no? Entonces tenemos tanto un lado carboxilo como un lado amino dentro de la cadena proteica. Por tanto, aquí nosotros tenemos la escisión o el corte dentro de la cadena y también del lado externo, ¿no es cierto? ¿Quién se encarga aquí? Pues el páncreas, en el jugo pancreático es donde se encuentran una gran cantidad de enzimas que se encargan de la ruptura. Así. Ahora, sabemos que los aminoácidos están enlazados por enlaces peptídicos, que son enlaces fuertes, pero tengan en cuenta que las proteínas pueden tener otros tipos de enlace, ya habíamos visto. Tenemos la estructura secundaria, que tenemos la doble hélice, tenemos la beta plegada, que ahí es donde entran los puentes de hidrógeno, justo como estaba mencionando su compañero, ¿sí? Y luego, cuando ya estamos hablando de una estructura terciaria, cuaternaria, pues incluye los giros, incluyen los puentes disulfuro, ¿ok? Que permite que la molécula sea mucho más compleja, ¿ok? Va a depender del tipo de proteína. Entonces, cuando nosotros consumimos estas proteínas y se degradan en el proceso de digestión, ¿sí? Vamos a tener que ir cortando y degradando hasta llegar a las unidades básicas, ¿no? Entonces, por eso que usamos estas enzimas para poder tener oligopéptidos y también ciertos aminoácidos libres. Y luego tenemos la aminopeptidasa que va a permitir cortar el grupo amino, todos los del lado amino, voy cortando, voy cortando, voy cortando, siempre por el lado amino terminal, y voy a poder obtener finalmente los dipéptidos, los tripéptidos, ¿sí? Y también voy a poder, pues, tener aminoácidos, en este caso libres, ¿no? Estos aminoácidos van a poder ingresar por ciertos transportadores, estas son proteínas también, ¿sí? Voy a poder ingresan con sodio y luego pues la bomba de sodio-potasio tan importante en los enterocitos para poder mantener un equilibrio, ¿sí? En este caso osmótico. Recordar que el sodio es extracelular, el potasio es intracelular. La bomba de sodio y potasio es una bomba que utiliza bastante ATP, ¿ok? Entonces en este momento yo saco los aminoácidos para que pueda ir al torrente sanguíneo. Y las dipeptidasas y tripeptidasas son enzimas también proteicas que van a romper los dipéptidos y los tripéptidos para poder tener finalmente los aminoácidos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos pues de los aminoácidos, los aminoácidos vienen a ser la unidad básica de las proteínas. ¿Ok? Entonces, pónganse a pensar. Nosotros adquirimos los carbohidratos y los lípidos, los degradamos, los obtenemos para ser absorbidos en el trocito, para que luego puedan llegar a las células, y dentro de él se pueden sintetizar nuevos lípidos, se pueden sintetizar también carbohidratos, se puede tener las reservas y todo lo que ya hemos visto anteriormente y hemos repasado también en bioquímica 2, ¿sí? Pero
¿Qué ocurre con las proteínas? ¿Tengo manera de poder almacenar proteínas como los carbohidratos y como los lípidos? ¿Almaceno, guardo? ¿O qué pasa con las proteínas? ¿Qué ocurre en el organismo con las proteínas? ¿Se guardan? ¿Cómo así yo consigo tener proteínas en el momento que necesito? ¿Quién me dice? Sí se almacenan, Mims. Si se almacenan, si me dicen que se almacenan, ¿cómo crees que se almacenan? ¿Y los músculos, doctora? Porque si tú me dices que se almacenan, entonces, ¿cómo se llama la forma de almacenamiento de las proteínas? Porque cuando el carbohidrato se almacena, se llama glucógeno. Cuando se almacenan los lípidos, se llama triglicéridos. Y si almacenamos las proteínas, ¿cómo se llamaría entonces si se almacenan? No se Perdón. almacenan. Entonces no se almacenan, profesora, porque No se almacenan. debe ser como que del día, ¿no? Si no lo utilizas, no hay, se deselimina. Ya, ahí vamos. Ese es el detalle que quiero que justamente ustedes piensen y analicen. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, claro, o sea, si yo almaceno carbohidratos, es el glucógeno, si yo almaceno lípidos, es triglicéridos, pero las proteínas, ¿en dónde las tengo y dónde las podría almacenar? No las voy a almacenar en el músculo porque tiene una función las proteínas en el músculo. No hay forma que yo diga que las almaceno en la membrana plasmática, porque esas proteínas tienen una función en la membrana plasmática que está relacionado con la parte estructural. No puedo decir que las almaceno en el torrente sanguíneo, porque las proteínas están fluctuando de un lado a otro con la finalidad de transportar ciertas moléculas, ¿no? Entonces, propiamente dicho, la proteína, ¿yo la voy a almacenar en algún lugar? ¿La puedo almacenar en algún lugar? Si yo almaceno las proteínas y estas proteínas se precipitan, puedo tener problemas en donde se encuentren esas proteínas almacenadas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿dónde entonces está el balance nitrogenado? ¿Sí? Así como yo tengo un balance hídrico en el cual yo consumo agua, pero también tengo que eliminarlo por las heces, por la orina, por el sudor, por la evaporación, ¿sí? En la respiración. Entonces, las proteínas también tendría que tener un balance. Entonces, así como yo consumo proteínas, implica que también tengo que eliminarlo o no. Tendría que eliminarlo. ¿Y cómo ustedes eliminan las proteínas en la orina? ¿En forma de qué? Uria. Exactamente, en forma de urea, ¿sí? Entonces, el organismo ve la manera de tener un balance nitrogenado, ya se los había mencionado, ¿sí? Entonces, las proteínas cuando nosotros las adquirimos, la idea es tener los aminoácidos, ¿ok? Es tener los aminoácidos para que a partir de los aminoácidos yo pueda sintetizar nuevas proteínas solo si la célula necesita esa proteína, ¿ok? Ustedes van a tener un pool de aminoácidos. El pool de aminoácidos son los aminoácidos que se pueden encontrar en el medio, ¿sí? En el torrente sanguíneo pueden haber pool de aminoácidos que pueden ser, pueden haber llegado porque pues se han reciclado, ¿no? O simplemente ya van a ser pues eliminados, ¿no? Pueden salir por los riñones y ser eliminados. Entonces, a mí lo que me interesa en sí es tener los aminoácidos. Como proteína no hay manera. Voy a sintetizar la proteína solo cuando necesite. ¿Por qué? Porque no tengo una forma de poder reservarlas. No es como que yo, proteína, oye, proteína, está reservada, hay que sacarla y la vamos a utilizar. Porque imagínense, tendríamos que tener pues un almacén para poder guardar proteína estructural, proteína hormonal, proteína catalítica, proteína de transporte, proteína de membrana, proteína receptora. Se dan cuenta, proteínas conectoras, proteínas de señalización, una cantidad de proteínas, entonces no hay un lugar dentro de nuestro cuerpo en el cual podamos almacenar todas estas proteínas con tantas funciones, es demasiado, no hay manera, ¿verdad? Seríamos pura masa muscular, pues así sobreagregada, porque, ¿y qué le dirías? No, es que estoy almacenando mis proteínas.
No. Entonces, no hay forma de que ocurra eso. Entonces, por eso es que la clase de hoy es tratar de entender un poco el concepto y la importancia que tienen los aminoácidos para sintetizar proteínas dentro de la célula. Solamente hay un control, ¿ya? Para poder sintetizar proteínas, y ese control es el control genético. Por eso que ustedes vieron en el video que había una molécula doble hélice. ¿Cómo se llama esa molécula doble hélice? Importantísima, que está en el núcleo de las células. El ¿Cuál es? ADN. Exactamente, el ADN. El ADN tiene toda la información genética en el cual te va a permitir sintetizar todas las proteínas que tú necesites, ¿ok? Yo no puedo sintetizar proteína si no tengo ADN. El ADN es el responsable de poder sintetizar todas las proteínas dentro de la célula, ¿ok? Eso es lo primero. Ahora, tú comes proteínas solamente para poder obtener, ¿qué cosa? Los aminoácidos. Pero eso es una parte, o sea, solamente tú obtienes la unidad básica y eso está dentro de las células para ser utilizado. Pero para poder sintetizar la proteína no es un tema de que, bueno, voy a unir los aminoácidos y listo. No, no es que tú sintetices la proteína simplemente porque quieras, no. Tiene que haber un control génico en el cual te diga, oye, ahorita se necesita que produzcas insulina. ¿Por qué? Porque esta persona acaba de comer y por tanto necesitamos la insulina para poder disminuir la glucosa en sangre porque la glucosa tiene que entrar en los tejidos dependientes de insulina. Entonces, indicas a la célula que tiene que producir una proteína porque la necesitan ahora. Yo no puedo sintetizar algo todo el día simplemente porque me dio la gana de sintetizar. No, yo sintetizo lo que necesito en el momento. Entonces, para esa situación yo necesito sintetizar la insulina. ¿Ok? Entonces, hay un control génico en el cual indica que el gen de la insulina tiene que ser expresado para que pueda sintetizarse esa insulina. Y para que se pueda sintetizar esa insulina, yo necesito de qué? De aminoácidos. Pero no solamente eso, necesito de otro tipo de componentes importantes para finalmente poder sintetizar una proteína, si no, no puedo. ¿Ok? Por eso es que la sesión de hoy, a pesar que es corta, es profunda porque necesitamos entender la importancia que tienen los aminoácidos, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de los aminoácidos? No solamente es tener aminoácidos, se unen con enlaces peptídicos y listo, tengo la proteína. No, es más allá. Aquí comenzamos a entrar un poquito a la parte de biología molecular. ¿Por qué? Porque la biología molecular abarca dos principales moléculas, ácidos nucleicos y proteínas. ¿Por qué? Porque no puedo tener proteínas si es que el ADN no me da la información. El ADN es el encargado de darme la información necesaria para saber qué cosa voy a sintetizar. Si el ADN no tiene la información, no tengo cómo sintetizar proteínas. Sí, el ADN tiene toda la codificación para poder yo sintetizar lo que necesito. ¿Ok? Entonces, por eso que vamos a comenzar a comprender un poco sobre los aminoácidos, la importancia que tiene y comprender un poco el metabolismo también de los aminoácidos. Porque vamos a ver un poco el lado bioquímico, pero al final vamos a entrar un poco más a la parte molecular, ¿sí? Que es el dolor de cabeza de todos. Entonces, si nosotros vemos el mapa pues, bioquímico, normalmente te va a abarcar carbohidratos, lípidos, y todos van a encajar con el ciclo de Krebs para poder obtener energía y todo lo que ya ustedes saben. Las proteínas, cuando son degradadas, se pasa todo el proceso de digestión, la idea es tener las unidades pues, básicas que vienen a ser los aminoácidos. ¿Ok? Dentro de los aminoácidos nosotros tenemos pues, el aspartato, la alanina, isoleucina, glutamato, glicina, serina, cisteína, fenilalanina, todo eso. Entonces, a partir de ellos, nosotros podemos obviamente formar nuevas moléculas como el alfa-cetoglutarato, como poder formar el oxalacetato, ¿sí? Podemos formar también acetil-CoA, ¿ok? Nosotros podemos formar piruvato, por esa razón podemos también formar glucosa, ¿sí? Y por eso es que nosotros en Bioquímica 1 vimos la vía de gluconeogénesis, que permitía sintetizar glucosa a partir de aminoácidos, ¿sí? Entonces yo utilizo ciertos aminoácidos para poder sintetizar glucosa porque se necesita, ¿ok? Entonces sí, es como que un plan C, ¿ok? Es un plan C para poder pues obtener glucosa porque es lo que más se requiere para las células, ¿ok?
Entonces, cuando nosotros hablamos de los aminoácidos, estamos hablando que es la unidad básica de las proteínas. Yo necesito aminoácidos para poder sintetizar proteínas, pero no solo necesito aminoácidos. Hay otras cosas más que vamos a ir hablando poco a poco para que entiendan que hay todo un control y un manejo bastante, bastante resguardado para saber qué es lo que tenemos que sintetizar. Porque acuérdense que no podemos gastar energía en vano. Ya no podemos gastar energía en vano, ¿sí? Entonces, vamos aquí. Los aminoácidos vienen a ser compuestos orgánicos de baja masa molecular que cuando se unen van a permitir formarnos proteínas, ¿sí? Entonces, son compuestos orgánicos de baja masa molecular, ustedes pueden observar aquí. Yo tengo acá el carbono quiral, tengo un hidrógeno y tengo un R que es un radical, ¿no? Aminoácido, que implica que tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxilo, ¿sí? Por eso es que se llama aminoácido. Están unidos principalmente por enlaces peptídicos, ¿sí? Por eso es que podemos llamarlos péptidos. Hay polipépticos, oligopéptidos, dipéptidos, tripéptidos, ¿no? Entonces, polipéptidos compuesto por más de 10 aminoácidos, oligopéptidos menos de 10, tripéptidos 3 y dipéptidos 2 aminoácidos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos identificar algún agente patógeno en biología molecular, nosotros podemos hacer dos cosas: identificarlo del material genético, ¿sí? Identificarlo del material genético, es decir, quiero saber si es una, no sé, pues salmonela, si es un virus, y voy directamente con el material genético por un lado, o por otro lado, puedo yo también identificar al agente patógeno en relación a las proteínas, ¿sí? ¿Cómo? Con los péptidos. Entonces, por ejemplo, hay una técnica que se llama Malditov, que es una técnica que permite identificar péptidos de, pues estamos hablando de fragmentos pequeños de proteínas, bien pequeños, que son parte de ciertos agentes patógenos, ¿no? Entonces el equipo que hace comienza a detectar péptidos. Al detectar los péptidos dice, uy, este péptido es compatible con este tipo de agente patógeno. ¿Cuál es? Salmonella, listo. Entonces ha habido una infección por salmonella, ¿ok? Entonces se puede trabajar de eso. Son técnicas moleculares que más adelante también se las voy a explicar. Vamos a hablar de todas las técnicas moleculares, las más importantes, para que ustedes tengan conocimiento qué cosas se podría hacer también para el tema de su tesis, hacer investigación, de repente si les interesa, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ese término péptido lo van a escuchar bastante. ¿Ya? Entonces tenemos acá una molécula que tiene su grupo carboxilo y tiene su grupo amino, ¿ok? Va a tener una cadena lateral o también una cadena radical o un radical, como le quieran ustedes llamar, ¿sí? Ustedes saben que los aminoácidos va a variar dependiendo del radical, ¿ok? Entonces vamos a tener diferentes tipos de aminoácidos y lo único que va a variar principalmente es el radical, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de los aminoácidos, podemos decir que tiene carácter anfótero, ¿ya? ¿Qué implica que sea anfótero? Que puede compartir, en este caso, dos características, ¿sí? Puede ser por un lado ácido o puede ser por otro lado base, ¿sí? Entonces acá es recordar nuevamente algo que vimos en Bioquímica 1. ¿Se acuerdan cuando vimos el equilibrio ácido-base? ¿Sí? El ácido es una molécula capaz de ¿qué? De donar protones, ¿verdad? Y la base es una molécula que está capacitada de poder recibir o aceptar protones, ¿ok? Entonces, en el caso de los aminoácidos, tienen ese carácter anfótero, o sea, pueden ser o ácidos o bases, ¿sí? Según el pH en el cual se encuentran, ¿ok? Entonces, por eso que ustedes van a ver algunos que son neutros, otros que son ácidos, otros que son bases, ¿ok? Entonces, porque tienen carga, ¿ya? Los aminoácidos tienen una carga. Hay una carga positiva
una carga negativa, carboxilo, ¿sí? Entonces, permite obviamente comportarse de esa forma, tanto ácido como base, dependiendo del medio en el cual se encuentra. Dentro de los aminoácidos, es muy probable que ustedes dirán, por eso hay un montón de aminoácidos, ¿no? En la naturaleza, en general, pero si nosotros hablamos de los aminoácidos que a nosotros nos importa, que es los que van a permitirme sintetizar proteínas para la célula, solo debo de recordar que hay 20 aminoácidos proteicos, ¿ya? O sea, no solamente estoy hablando de aminoácidos, ¿ya? Muy aparte si es legógiro, destrógiro, etc. No, estoy hablando 20 aminoácidos proteicos, es decir, solamente tengo 20 aminoácidos que van a poder formarme proteínas, ¿ok? No implica que todos los aminoácidos pueden formar proteínas, ¿ok? Entonces, tengo 20 aminoácidos proteicos, ¿ok? Entonces, sabemos que hay además aminoácidos no proteicos, obviamente, que no van a formar proteínas. A mí me interesa cuáles, los proteicos, ¿sí? Ahora, para poder designar los aminoácidos, se utilizan ciertas abreviaturas. Deben de haber ustedes observado. Si han visto el código genético, en el código genético en el cual pues muestran los codones, en los codones nosotros podemos observar que hay 3 letras, que es pues de las bases nitrogenadas, y al lado te colocan el aminoácido que codifica esas 3 letras, que puede ser glicina, leucina, no fenilalanina, pero no te colocan el nombre, sino te colocan las abreviaturas, ¿sí? Entonces, normalmente, por ejemplo, tenemos gli de glicina, ¿no? Leucina, ¿no? Tirosina, ¿sí? Entonces, hay abreviaturas que normalmente nosotros utilizamos, ¿ok? Para poder determinar cuál es el aminoácido correspondiente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la clasificación de los aminoácidos, implica que estos aminoácidos los podemos clasificar en 2. Aminoácidos que son esenciales y aminoácidos no esenciales. Si yo hablo de aminoácidos que son esenciales, ya implica que son importantísimos para el hombre, porque son esenciales. Necesito sí o sí consumirlos, ¿ok? Por tanto, si yo necesito consumirlos es porque el organismo no los puede sintetizar, ¿ok? Cuando nosotros nos dicen necesitas de todas maneras consumir esto, es porque es importante para tu organismo y tu organismo lamentablemente no puede sintetizar, ¿ya? ¿Por qué? Por diversas razones no puede sintetizar, ¿ok? Entonces, esto implica que nosotros necesitamos de ciertos alimentos que nos puedan proveer de esos aminoácidos que son esenciales, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, esenciales no pueden ser sintetizados de nuevo, ¿sí? O sea, de síntesis, en este caso es una vía, a partir de glucosa u otros aminoácidos, ¿ok? Les había mostrado acá que los aminoácidos yo puedo obtenerlos a partir, pues, de otras moléculas también, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que estos aminoácidos que estamos hablando que son esenciales, no puedo obtenerlos de ninguna otra molécula dentro de la célula. Necesito ingerirlos, ¿sí? Necesito ingerirlos, ¿ok? Entonces, tienen que estar en la dieta sí o sí, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos aminoácidos esenciales, tenemos principalmente, ¿cuáles? Tenemos lo que es la histidina, ¿sí? Histidina, isoleucina, leucina, ¿sí? Lisina, metionina, fenilalanina, ¿sí? Treonina, triptófano y valina, ¿ok? Entonces nosotros acá observamos que son 9 aminoácidos esenciales. Son 9, ¿ya? Esenciales. Es decir, que yo tengo que consumirlos en la dieta. Nos damos cuenta que todos los aminoácidos, ¿qué es lo que varía? ¿Qué es lo que varía en todos los aminoácidos? Radical. Exactamente, el radical. Entonces,
seguro que ustedes ya deben de estar ya en química orgánica viendo el tema de la estructura de aminoácidos, me imagino, o ya deben de estar viéndolo, ¿sí? Entonces, sabemos que el radical es lo que va pues a ser distinto, ¿no es cierto? Entonces yo acá tengo 9 aminoácidos que van a ser esenciales. Acá hay uno que tiene un asterisco, y ese es el detalle. ¿Qué pasa con la arginina? ¿Sí? La arginina, ¿podemos sintetizarlo o no podemos sintetizarlo? Sí, sí podemos sintetizarlo. El detalle es, si podemos sintetizarlo, ¿por qué lo consideran a veces esencial? ¿Ya? La arginina es la excepción. Si la sintetizamos, ¿por qué entonces lo consideran como algo esencial? Y es porque cuando nosotros sintetizamos la urea para poder pues eliminar estos compuestos nitrogenados y hacer un balance de nitrógeno dentro del organismo, nosotros consumimos grandes cantidades de arginina para poder sintetizar la urea, ¿ok? Entonces, por esa razón, yo necesito consumir arginina, porque el gasto que tengo es alto. Imagínense, cada vez que ustedes orinan, eliminan una gran cantidad de urea. Y la urea se puede formar gracias a la arginina. ¿Ok? Entonces, por esa razón, la arginina tiene ese asterisco, que a pesar que se puede sintetizar en el organismo, se tiene que consumir. ¿Por qué? Porque digamos que lo que se gasta en arginina es tanto que necesitamos de tratar de compensar esa pérdida que se tiene, ¿sí? Porque la arginina no solamente me sirve para sintetizar urea, sino me sirve para poder sintetizar una cantidad de proteínas que tienen diversas funciones. Tengan en cuenta que para yo poder sintetizar una proteína, yo necesito de diferentes aminoácidos. Pueden ser los 20, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, ¿ok? Que pueden ser repetidos, pueden ser la mayoría arginina, pueden ser simplemente histidina, fenilalanina, isoleucina, triptófano, etcétera, ¿sí? Entonces, el detalle es que yo necesito tener una buena cantidad de arginina porque sé que gran parte se va en la síntesis de la urea, ¿ok? Por eso que es el único aminoácido que se le puede considerar esencial a pesar que se sintetice en el organismo, ¿ok? Por otro lado, tenemos los aminoácidos no esenciales, ¿sí? Que están considerados en la vía de síntesis de novo, ¿sí? Es decir, que sí pueden ser sintetizados, ¿sí? ¿A partir de qué? De glucosa, de otros aminoácidos, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuando vimos en Bioquímica 1 lo que es el tema de la síntesis de alanina, ¿sí? A partir de piruvato, no sé si ustedes se acuerdan, que lo vamos a volver a ver, ¿ya? Lo vamos a volver a ver cuando vemos la parte de síntesis de aminoácidos, ¿sí? Vamos a recordar nuevamente el ciclo, ¿no es cierto?, que hemos, de glucosa-alanina, ¿sí? Entonces, acá entre los aminoácidos no esenciales, ¿cuáles tenemos? Tenemos la alanina, ¿no es cierto? Tenemos la asparagina, tenemos el ácido, en este caso, aspartico, ¿sí? Tenemos la cisteína, tenemos el ácido glutámico, la glutamina, la glicina, prolina, serina y tirosina. Acá hemos puesto algunos ejemplos de todos ellos. En este caso son aminoácidos que son no esenciales, que se sintetizan en el organismo, ¿ok? Entonces nosotros podemos sintetizar todos estos aminoácidos, pero muchos de esos aminoácidos se pueden sintetizar a partir de ¿quién? De los esenciales. Es lo chistoso. O sea, esos aminoácidos podemos sintetizarlos en las células, ¿sí? Pero muchos de estos aminoácidos, para poder sintetizarlos dentro de las células, necesitan de ciertos aminoácidos esenciales, porque muchos de estos son precursores, ¿ok? Entonces estamos en las mismas. Si no consumimos aminoácidos, entonces prácticamente no tenemos los aminoácidos propios, ¿sí? De los esenciales, y también no podríamos pues sintetizar de forma endógena los otros aminoácidos que el cuerpo sí puede sintetizar, ¿no? Uno de ellos, no sé si yo les había mencionado en su momento, la metionina, ¿no?
La metionina es un aminoácido fundamental para la síntesis de proteínas, porque es el aminoácido, el primer aminoácido para la síntesis de proteínas. Entonces, si yo no consumo metionina, pues no puedo sintetizar ninguna proteína, porque es el primer aminoácido. Y aparte de eso, no puedo formar cisteína, porque son los dos únicos aminoácidos que contienen azufre. Ya todos los aminoácidos, ustedes pueden ver, ¿no? Que tienen su grupo amino, su radical, ¿no es cierto? Tienen sus cadenas carbonadas y todo eso, pero en el caso de la cisteína, ¿sí? Tiene azufre, ¿sí? ¿Ven? Metionina y cisteína, tiene azufre. Entonces la metionina es quien le transfiere ese azufre a la cisteína, ¿sí? Entonces por eso es que muchos de los aminoácidos no esenciales pueden sintetizarse dentro de la célula gracias a los esenciales, ¿ok? Entonces, por un lado nosotros podemos clasificarlos según la obtención, ¿ya? Podemos obtener esenciales o no esenciales, ¿no? Dependiendo si se pueden sintetizar dentro del organismo, en este caso, o fuera, ¿sí? Es decir, obteniéndolos de la alimentación, ¿sí? Ahora, tenemos otra forma de poder clasificarlo, y eso es por su cadena lateral, ¿ok? Ya habíamos hablado cadena lateral o radical, ¿sí? Entonces nosotros podemos clasificar los aminoácidos en 4. Neutros, no polares, apolares o hidrófobos, o hidrofóbicos también. Por otro lado, neutros polares, hidrófilos o polares. Unos que tienen carga negativa, o también llamados ácidos, y otros que tienen carga positiva, o también básicos. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos los neutros no polares, o los apolares o hidrófobos, que viene a ser el de aquí, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos lo que es la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, felinalina, triptófano y metionina. ¿Ok? Y metionina, que ya sabemos que también tiene el azufre, ¿sí? En este caso es un aminoácido considerado hidrófobo, ¿sí? Repele el agua, ya sabemos, ¿sí? En el caso de neutros polares o hidrófilos, o sea, que tienen contacto con el agua, eso es importante para saber cuando las proteínas están, por ejemplo, son globulares, ¿no es cierto? Cuando son fibrosas, acuérdense que están conformados por ciertos aminoácidos. Entonces, dependiendo de sus características, es decir, si tienen contacto con el agua o simplemente repelen, podemos saber en qué parte se encuentran los aminoácidos dentro de la proteína. ¿Sí? Entonces ustedes saben de que pues todos estos no los van a encontrar expuestos, sino van a estar un poco más internos porque son no polares. En cambio estos, los hidrófilos o los polares, sí los van a encontrar más expuestos, ¿sí? Entonces en este caso tenemos la serina, la tronina, la cisteína, asparagina, tirosina y glutamina, ¿ok? Entonces ustedes van a ver acá, ¿no? Por este COOH, ¿no es cierto? Que es considerado polar, ¿no? Hidrófilo. Después tengo otros con carga negativa o también que les llaman ácidos, por eso que está el ácido aspartico y el ácido glutámico, ¿no es cierto? Ok, tendríamos en este caso el ácido aspartico, ¿no es cierto? En este caso aspartico. Discúlpenme, acá en el lado de hidrófilos, de acá, el hidroxilo, ¿ya? El hidroxilo, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el colesterol, ¿se acuerdan? Por ese hidróxilo, o ese hidroxilo, mejor dicho, permitía pues que el colesterol tenga esa parte más hidrofílica, pero cuando el ácido graso podía entrar a ese hidroxilo puede generar que sea más hidrofóbico, entonces era más complicado poder pues degradar ese colesterol, ¿sí? Entonces en el caso de aquí, sí, en el caso de lo que es el ácido aspartico, acá sí, nos vamos aquí, el ácido aspartico, ¿no es cierto? En este caso tenemos los que son de carga, ¿no? Principalmente negativa, ¿sí? Con carga negativa. Ahora, en el lado de carga positiva, mayormente tenemos a la lisina, la histidina, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos que hay una carga, ¿no? Positiva.
¿no? En este de acá, normalmente también se le coloca COO negativo, ¿sí? Y acá tenemos el NH2 positivo. Entonces acá sabemos que es carga positiva y carga negativa, ¿no? Muchas veces el conocer un poco los aminoácidos, si es apolar, polar, de carga negativa o carga positiva, nos permite saber en la posición en la cual se encuentra la proteína, ¿ya? Porque como les digo, las proteínas tienen diferentes funciones. Entonces, dentro de las proteínas, sabemos que hay aminoácidos que son internos y hay otros aminoácidos que están afuera, que son externos, ¿sí? Entonces, normalmente los aminoácidos externos están relacionados más con aminoácidos polares, ¿sí? O a veces cuando tienen que estar unidos, por ejemplo, con alguna carga, como el fosfato, ¿sí? Entonces, automáticamente, pues, tiene que haber una carga positiva, ¿no? Que permita unirse con esta carga negativa. Entonces, normalmente hay ciertos aminoácidos que están un poco más expuestos a ellos, ¿no? Entonces, y esto normalmente ayuda para las modificaciones post-traduccionales. Es decir, cuando nosotros sintetizamos proteínas a partir de los genes, nosotros tenemos la estructura primaria, que es la cadena de perlas, que ya habíamos hablado. Esta cadena de perlas comienza a doblarse, estructura secundaria. Luego, ¿no? La alfa hélice, la beta plegada, después la terciaria, que vienen los giros, después la cuaternaria, ¿no es cierto? Que ya hablamos de más de una cadena polipeptídica, los puentes disulfuro y todo ello, ¿ok? Entonces nosotros acá nos damos cuenta que las proteínas a veces pueden hacer modificaciones. Se pueden acetilar, se pueden metilar, eh, se pueden fosforilar también, ¿no? Entonces son varias modificaciones que se pueden dar en la molécula, ¿ya? Y para que la molécula pueda tener todo eso, ocurre en aminoácidos. Entonces, si lo acetilamos, ¿no es cierto? Si lo metilamos, va a tener que estar relacionado con ciertos aminoácidos, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, que muchas veces cuando se trabaja con modificaciones post-traduccionales, dependiendo de la modificación que se realice, nosotros podemos saber cuáles son los aminoácidos involucrados en ese proceso. Y eso también se va investigando, ¿no? Eso es cuando se caracteriza la proteína, es decir, no se sabe cuál es la función de esa proteína y lo primero que se tiene que saber y conocer es la estructura. Cuando nosotros queremos saber la estructura, muchas veces se cristaliza, es decir, para poder saber la posición de los aminoácidos y cuál es la disposición para después poder entender pues cuál sería su función, si es que la relacionamos con otras proteínas, si es que interactúan, y así de esa manera comenzamos a caracterizarlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros sabemos la vía glucolítica, y por ahí queremos conocer de una proteína X, que no tenemos idea qué cosa es, pero de repente yo la sintetizo y de repente me doy cuenta que cuando hago un ensayo de interacción de proteínas, me doy cuenta que, por ejemplo, interactúa con la exoquinasa, que es una enzima del carbohidrato, ¿no? Del metabolismo de los carbohidratos. ¿Eso qué implica? Esta molécula no tengo idea de qué se trata, pero ha interactuado con una exoquinasa, que es del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, automáticamente tú vas pensando que esta proteína podría estar relacionada con el metabolismo de los carbohidratos. Entonces hay que caracterizarla, ¿sí? Es decir, tenemos que ver cuál sería la función que estaría relacionada con la exoquinasa, ¿no? Si realmente está relacionado con el metabolismo, en este caso con la glucólisis, o de repente puede estar involucrada con algún otro proceso alterno, ¿sí? Puede, no sé, pues estar relacionado de repente para poder hacer la síntesis de glucógeno, ¿ok? Entonces, o de repente por ahí en vía de pentosas, ¿sí? Entonces se tendría que caracterizar, o sea, conocer la función de esa proteína. Para eso, pues necesitas obviamente conocer los aminoácidos que están implicados, ¿no? Y todo eso, ¿ok? Entonces, este viene a ser el esquema general del metabolismo de los aminoácidos, ¿no? Ya con esto vamos terminando con metabolismo de los aminoácidos para ya la siguiente semana comenzar con lo que es la biosíntesis, la degradación y todo eso. Entonces vamos paso a paso, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos el esquema general del metabolismo de los aminoácidos, tenemos acá lo que es la dieta. Nosotros sabemos que consumimos proteína con la finalidad de poder obtener finalmente aminoácidos. Por eso es que consumimos las proteínas, para que los aminoácidos cuando llegan a la célula poder utilizarlos.
Entonces las proteínas se degradan y obtengo aminoácidos. Estos aminoácidos yo los puedo utilizar para sintetizar proteínas dentro de mi célula. Y estas proteínas endógenas, o sea, estas proteínas dentro de las células, cuando cumplen su función, muchas veces se destruyen, o sea, hacen proteólisis, rompimiento de proteínas. Y de esta misma manera voy a tener aminoácidos. Estos aminoácidos yo los puedo reutilizar para seguir sintetizando nuevas proteínas, ¿sí? Y puedo hacer este proceso, pero a veces pasa que ya los aminoácidos pueden dejar de funcionar, que pueden tener cierto tiempo de vida. No, porque tú sigues consumiendo proteínas para que puedas darle más aminoácidos a tu cuerpo. Entonces, los aminoácidos nosotros los podemos de alguna u otra manera descomponer en dos, ¿sí? En este caso, en un grupo tipo amino, ¿no es cierto? Como es el amonio, y por otro lado, el esqueleto carbonado, ¿sí? Sabemos que pues el aminoácido tiene un carbono, ¿no es cierto? Un carbono quiral, ¿ok? Entonces, el aminoácido con nosotros lo queremos, por ejemplo, descomponer, va a ser por un lado el amonio, que viene a ser un grupo amino, y el esqueleto carbonado, o sea, todos los carbonos que quedan. A eso también se le llama alfa-cetoácido, ¿sí? A eso se le llama alfa-cetoácido, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, en este caso el amonio, que lo utilizamos ¿para qué? Para poder, pues, entrar al ciclo de la urea, ¿no? Porque acá empezamos con lo que es el carbomurilfosfato y todo el proceso de la síntesis de la urea, ¿ok? Que ocurre pues tanto en la mitocondria como en el citosol, que eso después ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces la idea por este lado es poder producir urea. De esta manera nosotros podemos excretar nitrógeno. A esto se le llama el tema de balance nitrogenado. Consumimos compuestos nitrogenados con la finalidad de poder eliminarlos, ¿ok? Entonces tenemos por un lado poder eliminar estos compuestos nitrogenados, ¿no? Pudiendo formar lo que es la urea, y por otro lado, también podemos hacer, pues, a partir de este grupo, digamos, amino, ¿no? O el amonio, podemos sintetizar aminoácidos nuevos, podemos, pues, tener la síntesis de ciertas aminas biológicas, o podemos también, pues, sintetizar nucleótidos, porque recuerden que los nucleótidos, dentro de ellos tenemos las bases nitrogenadas. Entonces podemos utilizar esta molécula como precursora para poder sintetizar nuevos compuestos nitrogenados, ¿ok? O por otro lado podemos simplemente eliminarlo para poder formar lo que conocemos como la urea y poder pues, eliminarla en la orina, ¿ok? Ese es por un lado. Por otro lado tenemos el esqueleto carbonado como el alfa-cetoácido, ¿ok? En este caso el alfa-cetoácido, ¿sí? Va a poder hacer todo el proceso en realidad, ¿no? Que viene a ser el ciclo de Krebs, ¿no? Como por ejemplo el acetil-CoA puedo considerarlo como un alfa-cetoácido, ¿ok? Entonces del esqueleto carbonado se puede tener fragmentos de alfa-cetoácido que pueden ser utilizados para poder pues generar diferentes moléculas importantes dentro del ciclo de Krebs, ¿sí? Ahora, gracias al ciclo de Krebs yo sé que puedo obtener una gran cantidad de energía, pero también los precursores, es decir, tenemos ciertas moléculas importantes en el ciclo de Krebs que también pueden ser precursoras para sintetizar nuevas moléculas, como es el caso de la glucosa. ¿Ok? Entonces, dentro del aminoácido, cuando nosotros hablamos de la gluconeogénesis, esto se puede dar gracias al aminoácido. Bueno, pues sí, podemos, gracias a los aminoácidos, pues obtener ciertos componentes que finalmente nos permita poder sintetizar por un lado glucosa, o por el otro lado, pues nos permite tener lo que es este grupo amino que puede ser eliminado por la orina en forma de urea y poder también reutilizar y poder sintetizar nuevos aminoácidos, aminos, biológicas y también nuevas moléculas como los nucleótidos. ¿Ok? Ese es el esquema general del metabolismo de los aminoácidos. ¿Ok? Y esto yo lo he hecho para que puedan tener una visión general de los aminoácidos. Entonces, la principal función o misión de los aminoácidos dentro de nuestras células
ya es de servir como precursores para la biosíntesis de proteínas. Yo necesito degradar las proteínas para obtener aminoácidos y esos aminoácidos poderlos utilizar para sintetizar proteínas dentro de la célula, o simplemente esas proteínas, cuando ya cumplieron su función y ya necesitan ser degradadas, puedo volver a obtener el aminoácido para poder utilizar. ¿Sí? ¿Ok? Y ese aminoácido me puede servir para diversas funciones, otros metabolismos si así lo requiere. ¿Ok? Entonces, si nosotros comparamos los aminoácidos con los carbohidratos y los lípidos, sabemos que no se almacenan como reserva, por eso que al inicio de la clase les estaba diciendo, las proteínas se pueden reservar, en realidad no se reservan, ¿sí? No hay forma de poder reservarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Que los niveles en las células se regulan por equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo. ¿Qué significa eso? Síntesis y degradación de moléculas. Hay un balance. Sintetizamos proteínas y luego degradamos proteínas. A eso se le conoce como recambio normal de proteínas. ¿Sí? Hay un recambio normal, implica que hay por un lado síntesis y por otro lado se tiene que degradar, ¿ya? Para poder mantener un balance nitrogenado o también llamado equilibrio nitrogenado. Por eso cuando nosotros consumimos proteínas, la finalidad es poder eliminar esas proteínas. ¿Ok? Tenemos que eliminarlas, no podemos consumir más de lo que deberíamos. ¿Sí? Tener en cuenta que va a depender mucho la estructura del organismo para saber el consumo de proteínas que ustedes van a tener. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de equilibrio nitrogenado o balance nitrogenado, viene a ser el estado en el que la cantidad de nitrógeno que nosotros ingerimos exclusivamente en forma de proteínas va a ser equilibrado con la cantidad que nosotros eliminamos, donde en las heces, en la orina, en el sudor. ¿Sí? Entonces nosotros podemos eliminar esas moléculas, ¿ok? Recordar que todas las proteínas tienen un tiempo de vida media, ¿ok? Entonces las proteínas dejan de funcionar y como les digo, se pueden degradar y los aminoácidos se pueden reutilizar, ¿sí? Para formar nuevas cosas, poder recircular, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos dos vías, fuentes exógena y fuente endógena. Entonces, los aminoácidos pueden originarse por dos procedencias. Por la dieta, ¿sí? O sea, es decir, por todas las proteínas que tú consumes en la dieta, que es la fuente exógena, y por otro lado, las proteínas endógenas, que pues estamos hablando de la síntesis de las proteínas dentro de las células, utilizando aminoácidos que pues están en el medio, ¿sí? A ese se le llama lo que es el pool de aminoácidos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aminoácidos que van a provenir de la dieta y se van a mezclar con los aminoácidos que han sido pues liberados en la degradación de las proteínas que son endógenas, como la proteólisis, ¿sí? Y también van a poder darse en la síntesis de nuevo, ¿no? Porque a partir de, acuérdense, de este amonio, de lo que les estaba diciendo, cómo se descompone un aminoácido, yo puedo sintetizar nuevamente ciertos aminoácidos y formar un pool de aminoácidos, ¿sí? Este pool de aminoácidos, ¿no? Son los aminoácidos que se van a encontrar circulando una y otra vez en la sangre. Van a estar distribuidos en todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces ustedes saben que tengo fuentes exógenas, proteínas de la dieta, y fuentes endógenas que son proteínas tisulares. Muchas veces nosotros degradamos proteínas internas, ¿sí? Sabemos la digestión, la absorción, ya hemos visto esa parte, tenemos los aminoácidos. Pero por otro lado también pues podemos degradar las fuentes endógenas. Por eso les digo, cuando ustedes van al gimnasio y hacen sus ejercicios y lo que hacen es ejercicios de resistencia y ustedes de alguna u otra manera pueden inducir a la proteólisis por el ejercicio que están realizando, entonces están haciendo una contracción muscular. Esto pues puede generar el rompimiento de las proteínas del tejido, ¿sí? Y esto va a generar pues la liberación de ciertos aminoácidos. Esos aminoácidos que se han liberado tanto por el lado de la digestión absorción de lo que has consumido, ¿no? En la dieta, o por otro lado la degradación por estas fuentes endógenas, ¿ok? Que son más, ¿no? Que lo que normalmente consumimos, ¿sí? Pueden ayudarnos a poder nuevamente sintetizar o degradar.
¿sí? Entonces esos aminoácidos obtenidos tanto de estas dos fuentes pueden sintetizar, ¿sí? Puede ser obtenidos para la síntesis de proteínas o simplemente para la degradación de estos, ¿sí? ¿Ok? Entonces acá les había colocado también una imagen que creo que es la que había sacado. Sí, les había modificado ya. Entonces, aquí yo tengo los aminoácidos, el pool de aminoácidos, ok, que pues se encuentra circulando, ya, y estos pool de aminoácidos puede provenir ¿de dónde? De los aminoácidos que vienen del proceso de digestión, ¿no es cierto? Que los obtengo de fuera, puede ser por la proteólisis, es decir, que las proteínas del tejido pueden haberse pues quebrado o degradado, y de esta manera puedo tener ciertos aminoácidos, o por otro lado, gracias al, de repente a la descomposición, ¿no? De ciertos aminoácidos que tengo, en este caso el amonio, puedo volver a sintetizar nuevos aminoácidos. Entonces yo tengo un pool de aminoácidos proveniente de diferentes vías, ¿ok? Para poder trabajar. Entonces, si se dan cuenta, no es que se almacenan las proteínas, pero sí las unidades básicas de las proteínas como los aminoácidos sí están siempre circulando para que cuando se necesite, automáticamente ellos entran para poder sintetizar, ¿sí? Acá estaba buscando justo esta imagen, les había colocado. Ya. Entonces acá tenemos, ¿no? El pool de aminoácidos, ¿sí? Que viene a ser un fondo común, viene a ser el conjunto de todos los aminoácidos libres, ya que están en la circulación, ¿sí? Entonces, estos provienen de la síntesis de novo, puede ser de la degradación de proteínas endógenas o puede ser por las proteínas exógenas, ¿sí? Es decir, en la degradación y la digestión y absorción podemos tener lo que son los aminoácidos, ¿sí? Entonces, este pool de aminoácidos que me permite poder, pues, recurrir a estos aminoácidos cuando se necesita sintetizar nuevas proteínas. Si yo necesito sintetizar proteínas ya, ¿sí? Ahorita, ya, ¿qué implica? Voy a tener que utilizar los aminoácidos en mi pool, ¿no? Entonces, en mi fondo de aminoácidos, utilizo esos aminoácidos y de esa manera yo puedo sintetizar, ¿sí? Sintetizar. No solamente proteínas, sino también alguna molécula que puedan contener simplemente nitrógeno, ¿ok? Entonces, recordar, por favor, los seres vivos no son capaces de almacenar aminoácidos ni proteínas. O sea, no es un tema que tú los guardes ahí y, oye, necesitas, toma, saca y te damos. No hay un proceso en que se degrade, no hay un proceso en que se degrade, ¿no? En realidad, proteínas o aminoácidos para algo específico, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes necesitan glucosa, automáticamente se activa la vía ¿de qué? De glucogenólisis. Entonces, tú mandas el mensaje y el glucógeno se degrada para poder obtener glucosa. Hay un mensaje ahí, el glucógeno está por algo. Si hablamos de los lípidos, tenemos en el tejido adiposo los triglicéridos, que si necesitas ácidos grasos, automáticamente mandas la información de degradar el triglicérido, y hay todo un mecanismo, que ya lo hemos visto, para poder finalmente tener ácidos grasos, y que estos ácidos grasos puedan, pues, darnos energía gracias a la beta-oxidación de los ácidos grasos y todo lo que ya hemos visto. En cambio, en los aminoácidos, en las proteínas, no hay eso. O sea, no hay un mecanismo, ¿no? En el cual tú puedas decir, voy a degradar aminoácidos con la finalidad de, ¿no? De poder tener, pues, de repente energía, o voy a degradar estas proteínas específicas para poder hacerlo. No. ¿Ok? Entonces, hay un pool de aminoácidos, es decir, los aminoácidos que quedaron de diferentes vías que se generaron síntesis de novo, proteínas endógenas, la proteólisis de esas proteínas endógenas, o la degradación o la digestión o absorción. Entonces, hay una cantidad de aminoácidos ahí circulando, ¿sí? A eso se le llama pool de aminoácidos. No es que se encuentran en un lugar almacenados, en los cuales van a ser utilizados principalmente para una cosa específica, ¿sí? Entonces, los seres vivos entonces no son capaces de almacenar aminoácidos ni proteínas, y luego de satisfacer las necesidades de síntesis, los aminoácidos excedentes van a ser pues degradados por fines energéticos o son simplemente excretados por la orina, ¿ok? Entonces ya cuando nosotros necesitamos, por alguna razón, porque tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos ejercicio, normalmente pues hacemos lo que es la contracción, hacemos la proteólisis con la finalidad de poder obtener energía, ¿no? Y poder, es decir, romper, ¿no? Romper, en este caso, el músculo, haces la proteólisis, ¿no es cierto? Y muchas veces esos aminoácidos nos permiten, pues, obtener
lo que es la glucosa y de esta manera podemos obtener de alguna u otra manera energía. Pero saben muy bien que no es una vía, pues, principal para la obtención de energía, ¿ok? No es no es una vía, digamos, predilecta para la obtención de energía. Para eso tenemos los carbohidratos y los lípidos, ¿ok? Entonces, los aminoácidos cuando ya son desechados, eliminados, es muy difícil poder recuperarlos, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro la importancia que tienen los aminoácidos? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Por qué los utilizamos? ¿Por qué es que no se almacena? No los encontramos en un lugar específico para poder sacar y poder utilizar y formar nuevas moléculas. No, simplemente los aminoácidos están ahí circulando para cuando los necesiten. ¿Y cuándo los necesitamos? Dependiendo de la célula. Lo que la célula requiera en ese momento se activa, en este caso, la expresión de los genes, y eso permite, pues, que el gen específico, como les estaba diciendo, ¿no? El gen, por ejemplo, de la insulina, se expresa, y luego que se tiene RNA mensajero, el RNA mensajero sale del núcleo, llega al citoplasma, se encuentra con el ribosoma, se une con el RNA ribosomal, el RNA mensajero tiene todo el mensaje, toda la información para que se pueda sintetizar la proteína, por ejemplo, insulina. El RNA de transferencia se tiene que activar uniéndose con el aminoácido que están ahí en el pool de aminoácidos, se une y recién ahí se une con el RNA mensajero, se adiciona el aminoácido y uno y otro y otro y otro comienza a formar la cadena. Eso lo vamos a ver más adelante en biología molecular, ¿sí? Pero para yo poder sintetizar la proteína, que es un mecanismo molecular, porque proviene de los genes, yo necesito tener los aminoácidos. Si yo no tengo aminoácidos, no hay manera de yo poder sintetizar las proteínas. Y para poder obtener los aminoácidos, sí es un tema bioquímico, ¿no? Porque principalmente puede provenir de las proteínas endógenas, pero también de las exógenas, de la alimentación, de la digestión, de la absorción. ¿Ok? Entonces recuerden que el organismo siempre va a reaprovechar todo lo que puede, todo lo que está a su alcance lo va a utilizar, ¿ok? Va a tratar de no gastar mucha energía, va a tratar de ahorrar energía, va a sintetizar lo que necesite en el momento, no va a sintetizar por si acasito, no. Te almacena carbohidratos, lípidos, ¿ok? En el caso de los nucleótidos, están el material genético dentro del núcleo, está resguardado la información y dependiendo si necesitas proteínas, dime qué proteína necesitas y sabemos qué gen vamos a expresar. Se expresa un gen específico y esto va a permitir que se sintetice una proteína específica. Esa proteína necesita de aminoácidos para poder sintetizarse. Si no hay aminoácidos, no puedo sintetizar la proteína. Y los aminoácidos pueden provenir tanto del lado externo, fuentes exógenas, ¿no? De la dieta, puede provenir dentro del organismo de las proteínas endógenas, que yo puedo producir una proteólisis, ¿sí? En algún momento en el proceso, en el cual va a permitir que yo tenga ciertos aminoácidos, ¿no? O simplemente como un tema también de reciclar, ¿no? Porque a veces los aminoácidos se degradan, y al ser degradado yo puedo obtener estos grupos aminos o el amonio, y a partir de el amonio yo puedo sintetizar un aminoácido. Entonces, si se dan cuenta, tengo diversas formas de poder obtener aminoácidos y hacer mi pulsito, ¿no? Es decir, un conjunto de aminoácidos libres que se encuentran en la circulación y que cuando se necesiten automáticamente van a poder, pues, ser utilizados para sintetizar las proteínas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, la próxima semana, sí, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ya. La próxima semana vamos a ver el tema de metabolismo de aminoácidos, parte 1, ¿sí? Parte 1. Un segundo que quiero ver acá. Un segundito que quiero ver aquí. Ya les voy a ir colgando ya la clase.
de metabolismo, parte 1, vamos, sí. Entonces, en la primera clase de metabolismo de aminoácidos vamos a ver, la próxima semana vamos a ver la degradación de los aminoácidos, vamos a ver el tema de la urea, ¿sí? Vamos a ver un poco lo que son transaminaciones, desaminaciones, ¿ya? Y vamos a ver lo que es la síntesis de la urea, ¿no? El ciclo de la urea, ¿ok? Entonces, ahí vamos a abarcar más que todo eso. Vamos a abarcar el repaso del metabolismo de los aminoácidos, lo que acabamos de hablar. Vamos a ver catabolismo de los aminoácidos, a la degradación de los aminoácidos. Vamos a ver qué cosa es la urea y cómo es que se sintetiza, ¿sí? Y en metabolismo de aminoácidos 2, vamos a ver lo que es síntesis de aminoácidos, porque hemos hablado que hay aminoácidos no esenciales y aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces sabemos que los no esenciales son los que se sintetizan dentro del organismo. Eso es lo que vamos a ver luego. Y ya de ahí, bueno, entra ácidos nucleicos, ¿no? Metabolismo de lo que es ácidos nucleicos, tanto síntesis, degradación. Y al final, biología molecular. Vamos a ver todo lo que es el dogma de la biología molecular, vamos a ver un poco de replicación, transcripción, traducción, técnicas moleculares, PCR convencional, multiplex, real time, secuenciamiento, ¿sí? Todo eso que es importante para la parte aplicada de clínica que a ustedes creo que también les deben de interesar, ¿sí? Porque ahora sí estamos ya un poco más embebidos de todo lo que es la parte molecular después de la pandemia. Yo creo que ustedes ya conocen un poco más sobre algunas técnicas moleculares. ¿Ok? ¿Estamos ahí? No se olviden, por favor, revisar, de repasar. Estos cursos les va a ayudar un montón. Bioquímica 2 les ayuda mucho con otros cursos también. Entonces, por favor, traten de revisar. Cuando terminen la carrera van a tener su examen del SERUM. En el SERUM les van a venir bioquímica, sí o sí. Sí o sí les va a venir bioquímica, ¿ok? Tiene puntaje. Creo que son 10 preguntas que le vienen de bioquímica, si no me equivoco. Entonces, traten de estar preparados, porque cuando lleguen al SERUM, después no se van a acordar de nada de lo que han hecho en bioquímica. No vayan a botar ningún tipo de documento de nada de lo que han hecho en la universidad, porque al final, cuando quieran dar a ustedes el SERUM, van a necesitar toda esa información. ¿Ok? Sí, mis gracias. Ok. Voy a ir llamando los que me faltaban, ¿ya? Laupa Liduvina. Laupa. No está. Yaxa Orlando. Yaxa Orlando. López Celestino. Morales Alessandra. Payano Jessica. Salazar Andrés. Sosa Yuli. Intiquilla Irma, me parece que entró, ¿no? Ok. Intiquilla. Mis buenas. Sí, dime. Atauqui Bautista no me llamó. Recién, lo que pasa es que ustedes ya. primero son N1 y después viene el N2. Ya, Ahorita, Arana Paola, Atauqui Yanina. Mis buenas. Ok, gracias. Bala Juanita. Presente, mis, buenas noches. Ok. Doctora, disculpe, Julie Sosa tiene problemas con su señal. Gracias, ya. Le voy a colocar como tardanza, ¿ya? Ok, Igual doctora, voy a gracias. considerar, ya. A ver, Arana Paola, Kamakyanki Helen. Presente, mis, Kamakyanki, buenas noches. Buenas. Chiroque Lourdes. Chiroque Lourdes. Espinosa Soledad. Galán Liliana. Paredes Sofía. Paredes. Mis, disculpen, la compañera Paredes Sofía no tiene tan buena señal. No sé si le podría considerar, por favor.
Ya, pero no se van a escapar. Ahorita les voy a decir, espérense. Quispe Maricielo. Remache Julián. Vargas Esther. Ventura Susi. Presente, mis buenas noches. Ok, bueno. Ok. Miss, hay un compañero en el chat. ¿Me dicen por favor el apellido? Yaxa, ¿no? Yaxa. Ya, listo, gracias. Yaxa. Ya, a ver. Miren, yo la semana pasada les dije, yo voy a tomar ese examen en cualquier momento. Y hoy día que le dije, voy a empezar, me han faltado la mitad, ¿ah? Automáticamente, son 53 y empecé con 25. ¿Cuándo he empezado con 25? Entonces, yo tengo una lista de las personas que han salido bien. Yo me doy cuenta quiénes, por ejemplo, participan. Por ejemplo, los que yo recuerdo que siempre participan es Steven, es Ketty, César, Moisés. Yo me acuerdo de quiénes participan, quiénes están ahí, ¿no? También está, si no me equivoco, que le he visto a Iris, y hay algunas que también, o sea, que yo a veces anoto, yo me doy cuenta quiénes participan realmente, quiénes tratan de entender, aprender, ¿ok? Pero hay algunos que nunca los escuché, hay algunos que no los he escuchado jamás, ¿no? Y por ahí, pues, salieron súper bien. Entonces, pues, en cualquier momento, ¿no? Yo puedo ver y puedo preguntar, ¿ok? Entonces, necesito que sí repasen. Ya les he dicho, a mí, el tema de la nota no es un tema que a mí me preocupe. A ustedes les preocupa. O sea, yo no tengo problemas si se sacan 20, 19. En verdad, a mí no me preocupa eso. A mí lo que más me preocupa es que aprendan, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a llevar un 19, pues imagínense, ¿no? Pasan y ¿cuántos tenían bioquímica? 19 de promedio, ¿no? Te preguntan algo de bioquímica y no sabes nada. Qué vergüenza por ti, y van a decir, oye, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has pasado entonces? ¿No? Entonces, da vergüenza. ¿Por qué? Porque la nota refleja lo que sabes. Entonces, hay algunos que realmente sí me he dado cuenta que son buenos, porque participan, porque escuchan, porque discuten. Entonces, háganlo como un tema también, como les digo, de ser conscientes, ¿no? Del tipo de profesionales que quieren ser, ¿no? Yo en cualquier momento, como les digo, la próxima semana voy a comenzar de repente por ahí a preguntar, por ahí puedo soltar nombres. Sí, recuerden algo, si faltan 30% del curso, así me hayan dado parcial y se hayan sacado 20, yo los jalo del curso. Entonces, 30% de inasistencia automáticamente los saco del curso y eso lo sabe el director de escuela y realmente no se meten conmigo en cómo es que yo califico y cómo manejo porque ya me conocen. Ya tengo casi 4 años trabajando con la universidad y saben cómo soy. Entonces, sí les pido algo, asistan a clases, se les puede preguntar, al menos estén ahí atentos, es por su bien, ¿sí? Imagínense, ustedes invierten, trabajan y estudian, invierten su plata en su educación, entonces traten de aprovecharlo, no lo tiren por la borda, ¿ya? Entonces eso sí les voy a pedir. Entonces para mí lo más importante es que aprendan, ¿sí? Que traten de sacar toda la información posible, que lean, por un lado revisen sus PPTs, si no están los links de las grabaciones, avísenme, yo hablo con los de sistemas para tratar de que suban la información a tiempo, pero estudien, revisen y estén preparados para lo que viene. La vida más adelante es pura competencia. Salen 60 químicos farmacéuticos, no de la UMA, salen de San Marcos, salen de la Cayetano, salen de la Wiener, salen de un montón de universidades. ¿Por qué te contrato a ti y no contrato a otros? Entonces la competencia es alta. Entonces ahí ustedes dicen, no, él es bueno. El otro, no, ya no solamente es por el tema de la universidad, porque el alumno es el que hace la universidad. La universidad no te hace el alumno es el que representa la universidad, por eso te das cuenta, sí, es bueno. ¿Sí? Entonces, les digo como un consejo, por favor, estudien, repasen, ¿ok? Ya les he dicho, a mí no me interesa que se saquen 19 de 20, con tal de que realmente sean honestos y estudien. Y si no lo han hecho, háganlo ahora, ¿sí? Porque ya después vienen otros temas que son un poco más pesados. Y traten de asistir a clase. Ya traten de asistir a clase, por favor, y tratar de revisar y leer en el tiempo que tiene que ser.
¿ok? No sé cómo estarán en práctica, espero que estén bien, no me he enterado quién les lleva práctica, sí, pero espero que estén bien, ¿ya? Ya chicos, entonces por favor lean, ya voy a estar colgando las otras clases en adelantado para que puedan estar revisándolas, ¿ya? Y ya la próxima semana nos estamos viendo, ¿sí? Cuídense mucho. ¿Ok? Gracias, gracias, Miss. Gracias. Profesora, cual- buenas noches. Ok, cualquier duda por el WhatsApp, ¿sí? Ok, Gracias, Miss. chao chicos, Feliz cuídense. Semana Santa, profesora. Creo que ya viene el feriado largo. Ahí está, aprovechen en una parte descansar y otra parte estudiar si es posible. ¿Sí? Ok. Chao, chao, pasen una bonita semana. Hasta luego, Miss. Chao. Chao, cuídense.